A cada persona la mueve algo distinto, como también una cercanía especial con diferentes objetos, obras o lugares. Por eso nos gusta que diversas personas creativas nos cuenten qué es lo que las inspira. Acá un recuento de nuestra sección Los Elegidos. Yo siempre supe que quería hacer algo que estaba ligado al hacer cosas, ¿no? Construía barcos con desechos o armaba aviones. Siempre sabía que eso era lo que me gustaba hacer. Cuando chico viví en Estados Unidos y coincidió con la llegada del hombre a la luna. Entonces mi primer plan en realidad fue ser astronauta, ¿no? Pero lo que me fascinaba de ser astronauta no era viajar al espacio, sino que me encantaban como las máquinas, estos vehículos lunares. Yo nunca he visto el trabajo como un medio para hacer dinero. Yo creo que el trabajo es una especie como de vocación, o vocación en latín significa llamado. Entonces yo de alguna manera siempre me sentí un poco llamado a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y después esa intuición se transforma en pasión, ¿no? Sergio Larraín, en el Bellas Artes, decía que a él la fotografía lo había liberado. Para mí la arquitectura es una forma también más de libertad que de esclavitud. Me acuerdo de haber estado en la Ciudad de México, en el Parque Chapultepec, y me encontré con un edificio que fue súper importante, que era un museo excavado, que es el Museo Rufino Tamayo, que es del arquitecto Teodoro González de León. En ese momento me inspiró la idea de hacer un museo similar que reivindicara a Mata como artista chileno. Un arquitecto judío-polaco que se llama Louis Kahn, que hizo toda su obra en Estados Unidos. Y este es un instituto de ciencias que se llama Salk Institute. Me llamó la atención porque a pesar de haber estado en distintas catedrales, iglesias o lugares sagrados, nunca había sentido lo que ese lugar es capaz de hacerte vibrar con el espacio. O sea, un lugar que realmente te emociona, porque si fuera creyente diría que es un lugar donde está Dios, ¿no? Pero como soy ateo, creo que es un lugar donde está la arquitectura, porque realmente es una cuestión que tú sientes como que vibra, es increíble. Una pequeña casita que está en las riberas del río Fox, cerca de Chicago, en una localidad que se llama Plano. Y esta es una casa de vidrio que la hizo un arquitecto racionalista alemán que se llama Mies van der Rohe, y es la casa Farnsworth, que es una casa de fin de semana que Mies van der Rohe se le hizo a una doctora. Varios arquitectos la han nominado como la casa más bella de la historia de la arquitectura. Yo creo que si no es, está muy cerca. Pude visitar un convento de Le Corbusier. Le Corbusier es el padre de la arquitectura moderna, se llama el convento de la Tourette. Y también es una obra sublime en términos de lo austero, del espacio y de lo sagrado del lugar, ¿no? Las termas geométricas de Germán del Sol está un poco entre la arquitectura y el lugar. Es algo que es apenas una pasarela, pero que logra una relación casi mágica con el paisaje. Se veía el vapor que salía de las termas y me parecía que solamente faltaba que cruzaran las hadas para completar este paisaje onírico, casi surrealista. Hay una que es increíble, que es una biblioteca, se llama la Beinecke Library, la colección más valiosa de la Universidad de Yale. Aquí están los mapas de Cristóbal Colón, qué sé yo, los libros de grabados de Alberto Durero. Probablemente el libro más nuevo tiene 500 años. Y están todos apilados en una especie como de tótem de vidrio, con humedad controlada, qué sé yo. Y este tótem, que es como una especie de símbolo del conocimiento, está rodeado de una caja suspendida de piedras de obsidiana. Entonces la luz entra de manera totalmente filtrada. Es de un drama y de una atmósfera, una obra notable. Finalmente no quisiera contrastar dos obras muy extremas o muy distintas, pero que las dos de alguna manera
me han emocionado. Fui a Italia y en Roma entré al Panteón, que es el templo de todos los dioses. Claro, y ahí tú ves cómo una obra del pasado persiste, ¿no? O sea, que es un lugar absolutamente politeísta, qué sé yo, por los últimos 2000 años es algo realmente impresionante. Y guardando toda proporción, me gustaría agregar una obra reciente y chilena. Yo iba manejando por Vicuña Maquena y vi un proyecto que realmente me impresionó, que es una obra de Elemental de Alejandro Aravena, y es el Centro de Innovación de Anacleto Angelini, que está recién inaugurado. Me parece que es una obra de una potencia y una calidad que perfectamente puede estar dentro de las mejores obras construidas en la historia de la arquitectura chilena, y seguramente va a pasar a ser un clásico. La verdad, cuando una obra de arquitectura me emociona, se me paran los pelos, ¿eh? Realmente no es algo que uno dice, sino que a mí me sucede. Yo soy Alfredo Chazarreta, pintor, fui arquitecto, pero se me olvidó. Mi vida ha sido una búsqueda siempre de lugares ideales. Lo que me interesa a mí era tener un lugar que correspondiera a mi vida. Para mí ha sido eso una especie de sueño que lo llevé a la pintura. La pintura tiene algo encantatorio, tiene algo que ver con el amor, ¿no es cierto? Pintar al desnudo para atraparlo de alguna manera. Pinta la ciudad para atraparla, pinta el animal que está afuera, tienes que atraparlo. Para mí el arte siempre, de alguna manera, tiene que ser significante. Pompeya tiene una cosa muy increíble, porque era una ciudad que tenía una libertad de pensamiento y de religión y de raza. Yo creo que fue un momento único en la historia en que había una ciudad tan poco racista, tan poco clasista, en el sentido, digamos, sucedió una cosa muy linda, y entonces plasmaban todo esto con una libertad de sexo. ¿Para qué te digo? O sea, el sexo era una cosa que se vivía ahí sin ninguna vergüenza, ¿no? Después viene para mí una gran influencia de la gente con el dibujo, la gente que dibuja, Giacometti, por ejemplo. Giacometti que tiene este dibujo tembloroso que trata de atrapar las cosas. A ciertos personajes largos, así como los etruscos, que el que hace fotos va a decir que es una mentira, pero es una verdad para él. Desde que nació la modernidad, el error es parte de la creación y parte de la vida, cuando se acepta el error en la obra. Eso es muy bonito. Entonces, Giacometti tiene este dibujo que es como una tela de araña ahí, ¿no es cierto? A mí me gusta la gente que está al límite de las cosas. O sea, hay un pintor que se llama Gustave Moreau. Gustave Moreau nunca supo bien dónde estaba y no encontró su lugar. Y yo lo encuentro un hombre muy interesante. Tiene un museo en París, un museo chiquitito, consagrado a él, que era su casa. Pero introdujo lo que me gusta a mí, como me gusta el dibujo, es que él introdujo el dibujo en la pintura. Entonces tiene cosas muy dibujadas y tiene unos personajes, y de repente son una cosa absolutamente moderna. Fue uno de los primeros que separó la masa de la pintura con el dibujo. Entonces no era un pintor realista en el sentido de pintar paisajes tan reales. Él siempre los imaginaba, los ponía en sueños. Es un tipo que está en transición y que rompe los esquemas y que está entre dos épocas. Y eso me parece muy lindo, muy bonito y muy interesante. Y muy poco conocido, Gustave Moreau. Después, mira, que es un tipo que me gusta mucho, que es abstracto, que se llama Pierre Kirkeby. Es un danés contemporáneo, era geólogo. Entonces comenzó a romper los esquemas y a meterlo como en la tierra. Y se convirtió en una pintura, al principio era muy caótica, y se convirtió en una pintura con materia y abstracta. Es abstracta, pero para él significan cosas. Mata me decía siempre, mira, pero sí, pero si la abstracción, ¿qué lo quiere? Decía, H2O es una abstracción del agua, ¿no es cierto?
O sea, la abstracción es de algo. Vidrios del Orto constantemente está en la búsqueda de innovación y compromiso de llevar el vidrio a nuevos límites. Ha creado una nueva línea de productos especializados en arquitectura, diseño y decoración a través de la impresión digital en vidrio, llevando las imágenes a nuevas dimensiones. Todo esto es gracias a la última tecnología a nivel mundial. La nobleza del vidrio nos permite aplicaciones en diversas superficies, logrando personalizar y dar un estilo único en cada espacio, siendo la imagen y el color el gran protagonista. Vidrios del Orto, la creatividad no tiene límites, nuestros vidrios tampoco. 13C, con el auspicio de Vidrios del Orto. La creatividad no tiene límites, nuestros vidrios tampoco. Descubre las tendencias del verano en Casa Falabella. Juliana, cocinar con diseño. Conoce el lugar para el lujo. Almagro.cl/lujo está presentando El arte de vivir. Estamos aquí en el Bazar ID, en el stand de Falabella, que se ha renovado con su colección Casa Falabella. La tendencia de esta temporada es ir al jardín, lo verde, los terrarios, las piedras, todo lo que nos recuerda a la primavera. Los terrarios son estas colecciones de plantas que crecen dentro de una cámara de vidrio. Es como traer un pedazo del jardín adentro de la casa. Bueno, en general los productos de Falabella son de súper buena calidad. Estas colecciones son mucho más reducidas para que sean más exclusivas, no tan masivas. Descubre las tendencias del verano en Casa Falabella. Yo de alguna forma aprendí a hacer paisajismo solo, mirando. Y de hecho siempre le digo a mis alumnos que en el fondo cuando uno estudia paisajismo o cuando quieres aprender de jardines, tu profesor te abre los ojos, te enseña un poco a observar, pero el paisajismo es una sensibilidad, una habilidad que es más bien propia de cada uno, más que una escuela formal que te puedan transmitir. Y este tema de las plantas parte desde que yo soy un niño. Me llamaba mucho la atención las plantas y las flores, y con todas las cosas asociadas, los insectos, las mariposas, los lagartos, la culebra, el pájaro, etc. Como que siempre fui de alguna forma como un poco un naturalista en el fondo desde niño. No sé si yo elegí ser paisajista, como que de alguna forma la vida me obligó, entre comillas, a ser jardinero. Nosotros vivimos, entre comillas, en una zona límite desde el punto de vista del agua, donde un poco más de lluvia o un poco menos de lluvia provocan grandes cambios en el fondo en los ecosistemas. Y siempre me llamó mucho la atención eso, que caía una lluvia, venía la primavera y los campos que yo había visto, que eran puro pasto seco, se llenaban de 200 especies diferentes de flores. Es imposible moverse en esta zona sin que te llame la atención. Y que de alguna forma uno va como empapándose de eso y lo va incorporando en los jardines. Trabajar con plantas o con seres vivos es mucho más complejo que levantar un muro o que pegar una cerámica. Uno siempre tiene la idea que el paisajismo es como un gran florista que de alguna forma hace arreglos de plantas bonitas, pero es mucho más complejo que eso. O sea, en el sentido en que cada una de las plantas que tú ves acá detrás mío son plantas que tienen requerimientos que son súper específicos. Entonces, de alguna forma, me encanta llamarlo al paisajismo como una ingeniería estética. Creo que como lugar uno en el mundo entero, los lugares impresionantes los que están en el mundo, para mí gusta la zona central de Chile. Desde La Serena hasta probablemente Concepción, la diversidad de paisaje que hay en este lugar del mundo es una cosa que realmente me asombra. Cocalán o Ocoa, los dos palmares que tenemos, los más grandes que nos quedan, o sea, son tan impresionantes que cuando uno lee, por ejemplo, la crónica de Darwin, hace una como gran alusión y una gran descripción de estos dos lugares, porque a él lo impactan como lugares. Hasta el día de hoy voy y cada vez que voy descubro algo nuevo. La Patagonia chilena es una cosa muy impresionante porque tiene algo que me alucina mucho, que es el contraste. Todo el camino que va entre Natales, las Torres del Paine, etcétera, es un lugar que si uno entra un poco por los desvíos y se mete, cómo cambia el clima, cómo llueve, cómo nieva, cómo graniza, cómo sale el sol, cómo hay viento, cómo hace calor, cómo hace frío, los verdes, los rojos, esa cosa agreste y de contraste lo encuentro alucinante. O sea, es un lugar que hay que conocer, porque además desde el punto de vista como de la cantidad de lugares que quedan así en el mundo, la verdad que son bastante pocos, o sea, somos unos privilegiados. Y junto con eso, para los que tengan la suerte alguna vez de hacerlo, todo el viaje que va como desde Puerto Natales por los canales hasta Puerto Montt es
impactante. O sea, ese sería mi tercer lugar. Los canales del sur de Chile es una cosa para no creerlo. Edimburgo, una ciudad que volvería, no una, 200 veces. El paisajismo que hace no solo está encerrado en un parque, en el fondo. Son culturas que de alguna forma le han dado tanta importancia que el paisajismo notable en Edimburgo está en un castillo que está en las afueras, en su parque botánico, o en el parque que está al lado de un paradero de micro, por decir una cosa. Muchos de esos jardines tienen la gracia de que no tienen ni una gracia, en el fondo. Ni lleno de estatuas, ni lleno de caídas de agua, ni llenas de muros, ni de bancos. Es solo como plantas bien combinadas, circulaciones que son agradables de recorrer y un par de bancos de madera sencillos donde sentarse y gozar. Eso para mí es increíble. Y los alemanes, sobre todo en todo lo que es la Alemania como oriental, es una Alemania que recibieron en ruinas. Entonces, de alguna forma, estos alemanes se han esforzado en reconstruirla y la han reconstruido como desde una visión totalmente nueva en el paisajismo, que diría que es mucho más silvestre o asilvestrado, con muchas herbáceas, con mucha energía, muy joven en el fondo y muy sostenible. Los alemanes están especialmente preocupados de hacer un paisajismo que sea amigable en el fondo, que sea sostenible. Chicago es una ciudad de Estados Unidos que yo creo que conoce poca gente, tiene un acercamiento con la arquitectura que es bastante importante, está lleno de edificios de alguna forma íconos, pero al mismo tiempo tienen todo un acercamiento con el paisajismo que es notable. Y lo interesante de Chicago, desde mi punto de vista, es cómo una buena obra de paisaje es capaz de salir del espacio que lo contiene, en este caso Lurie Garden, y empieza a permear todo el resto de la ciudad. Un buen proyecto de paisajismo puede cambiar sustancialmente la calidad de vida, ni siquiera de un parque o una comunidad, de una ciudad completa. Y la mentalidad de la gente, en el fondo, y su estética. Los franceses, entre comillas, refinaron lo que inventaron los italianos. Cuando uno va a Versalles, por ejemplo, es algo que yo probablemente nunca haría en una casa, pero tengo la sensación que de alguna forma los franceses le dieron al exterior de sus casas o castillos una importancia como el equivalente a su interior. El jardín es tan importante o requirió de tanta inversión, inteligencia, dedicación, como lo sería de alguna forma lo que está adentro. Paisajismo y arquitectura juntos. La creatividad y la imaginación no tienen límite y hay que investigar, probar, mezclar, romper, equivocarse, y es mejor equivocarse en tierra propia que en tierra ajena. .3cc, con el auspicio de Vidrios del Orto. La creatividad no tiene límites, nuestros vidrios tampoco. Descubre las tendencias del verano en Casa Falabella. Juliana, cocinar con diseño. Conoce el lugar para el lujo. Almagro.cl/lujo está presentando El arte de vivir. Estamos en Juliana, un paraíso para los foodies. Aquí encontramos las mejores marcas del mundo donde todos sus productos están hechos en conjunto entre diseñadores y ingenieros para ser líderes en innovación. Sus productos están pensados desde la ergonometría hasta el color. Una de las marcas importantes que están en esta tienda es Joseph, que tienen piezas exhibidas en el MoMA de Nueva York. Vamos a encontrar cualquier cosa que nos podamos imaginar para cocinar con diseño. Justo lo que estaba buscando, justo. Actualmente yo estoy trabajando con la naturaleza muy profundamente. Elegí 5 artistas de distintas épocas de la historia del arte y de distintos rincones del planeta que han trabajado tanto el paisaje como la representación de una manera súper particular. Me interesa su relación con la naturaleza, con el medio ambiente y sus visiones simbólicas de
de la realidad. La mayoría tiene una fascinación por encontrar su propio lenguaje pictórico y su propia forma de mirar el mundo. Y eso es algo que a mí me apasiona porque finalmente es cómo el pintor va descubriendo su entorno, su naturaleza, la va aplicando con su propia manera de pintar y su propia solución artística. Cambia mucho de acuerdo al lugar geográfico o la época de la historia del arte. Uno de mis pintores favoritos de toda mi trayectoria, que siempre lo he seguido con mucha fascinación, se llama Pieter Bruegel o Pieter Bruegel. Es un pintor del Renacimiento flamenco. Es de los 4 pintores más importantes de la pintura flamenca junto con Rubens, Vermeer y Rembrandt. Su pintura es básicamente paisajista, pero también tiene mucho simbolismo y trabaja con escenas también de la vida cotidiana. Mi segundo pintor favorito está en Japón. Se llama Utagawa Hiroshige, pintor, grabador, ilustrador o dibujante. Llegó a hacer más de 5.600 obras en su carrera, muy prolífico. Y él junto con Hokusai son de los grabadores más importantes del mundo y los más importantes de Japón, que dieron mucho que hablar por su forma también de relacionarse con la naturaleza y también el uso del primer plano en sus trabajos, que después eso derivó en toda una corriente que lo siguió al cine. Henri Rousseau, francés, vivió en el siglo XIX. Su tipo de pintura es conocido como naif, arte naif, aunque para mí es un pintor simbolista que también se caracteriza por tener una forma muy particular de hacer sus imágenes, que prácticamente es pionero en lo que hace. Tiene una particularidad para hacer su figuración. De los cuadros que me gusta de Henri Rousseau está La Tormenta, o el que aparece un tigre asustado con un rayo. El cuarto pintor que elegí tiene una historia bien particular. No es muy conocido a nivel mundial, pero sí yo creo que representa un tipo de pintura americana, sudamericana, muy especial. Lo conocí en un viaje a Ecuador. Son una casta de pintores, de familia de pintores de la provincia de Tigua, en los Andes. Y ellos pintan miniaturas sobre cuero de vaca. Y al principio pintaban tambores. Fueron descubiertos por una antropóloga gringa que andaba también viajando por esa zona y quedó maravillada con esto y los descubrió y partieron desde los abuelos, hijos y nietos, y ya son toda una casta de pintores, los Toaquiza. Tienen una relación súper íntima con la naturaleza y con su costumbre, no están manchados o sucios con la información externa, todavía son muy americanistas sus pinturas, resumen muy bien el quehacer de esa zona, entonces realmente a mí me conmovió cuando la vi. Y el quinto es un pintor de 40 años de Estados Unidos que se llama Jean-Pierre Roy, que para mí es uno de los mejores artistas vivos contemporáneos que está haciendo pintura. Sus pinturas son una mezcla de surrealismo con simbolismo, una figuración muy detallada que muestra un mundo post-apocalíptico lleno de máquinas, de edificios corroídos, muy parecido a ese programa de La Tierra sin Humanos. Muy interesante, muy recomendable. Cada cual tiene su estilo y dentro de ese estilo fueron inventores de su propia estética. En el próximo capítulo de Recuento revisaremos las buenísimas conversaciones que tuvimos con nuestros talentosos entrevistados. Un imperdible. Soy Germán Margosini y esto es El Arte de Vivir.